Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Alberto Venegas Lynch. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Alberto Venegas Lynch. Alberto, un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo andás? Muy bien, Willy, un gran gusto hablar contigo. Acá siempre arrancamos las entrevistas preguntando, en este caso preguntándote a vos, ¿cómo fue? ¿Cuándo te surgió la vocación por la economía? Intuyo por un tema familiar también. Bueno, fíjate que mis estudios empiezan en el colegio. Yo fui a 7 colegios, 5 en la Argentina y 2 en Estados Unidos. Y realmente, te digo, Willy, a mis estimados oyentes, no tengo idea cómo me recibí de bachiller porque nunca estudié nada. Siempre estaba pendiente del rugby, del tenis, de las piruetas de la vida social. En el caso del St. George, donde estuve pupilo en Quilmes, Sí. 7 años, estaba siempre pendiente cómo escaparme de los perros de los guardias para ir a Quilmes, de modo que me picó la cuestión del estudio cuando entré en la facultad, en la UCA, en la Facultad de Ciencias Económicas, y yo lo atribuyo a que en ese momento me percaté del enorme esfuerzo que venía haciendo mi padre para difundir las ideas liberales y al mismo tiempo veía la soledad con que estaba, porque en esa época decirse liberal era un epíteto o un improperio de grueso calibre. Mi padre empezó en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires con un seminario muy reducido, eran 4 incluyéndolo a él. Era el doctor Carlos Lucetti, que después terminó su carrera, el doctorado en la Universidad de Oxford, William Leslie Chapman, que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Santos Goyán, hijo, que después cambió de carrera y fue decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en todo caso, me enganché con la cuestión del estudio y estuve, en permanentes discusiones con alumnos y mis colegas en toda mi carrera de grado. Me recibí en el 64, con Miguel Ángel Broda, con Juan Carlos de Pablo, con Alejandro Estrada, con Alberto Grimoldi, Marcos Dumas. Éramos un grupo muy, muy reducido y luego completé 2 doctorados, uno en Economía en la Universidad Católica también y otro doctor en Ciencias de Dirección en la UADE. Y continué con permanentes, como te digo, debates y discusiones y solo pude captar la tradición de pensamiento liberal gracias a la infinita paciencia de mi padre por mostrarme otros lados de la biblioteca. De manera que ese es, en una cápsula, digamos, mi recorrido. Cuando terminás el doctorado en la UCA, ¿ahí qué profesores te veías que te marcaron o que te llamaron la atención o que te gustaron, que habías tenido? Bueno, te digo que todos siendo muy buenas personas, con ninguno coincidían las ideas. Tuve discusiones con Augusto Comte MacDonald, con Moyano Lerena, con Lisiardo, con Danilo Pastore. Bueno, no me acuerdo todos los profesores, con Claro. Tami, con Villanueva. Eran todas discusiones. Me acuerdo como una anécdota graciosa con José Míguez, que era profesor de sociología, y dijo delante de los alumnos cuando yo di el examen: quiero decir que yo no comparto para nada todo lo que está diciendo Venegas Lynch, pero como es un rebelde igual que yo, le pongo 10. Eso fue una anécdota. Pero también
Pero también te cuento, Willy, que hubo unas desgracias espantosas cuando vienen con las ideas, digamos, socialistas. Por ejemplo, mencioné a Augusto Conte MacDonald. Mi padre era amigo de Benito Esmerode, presidente de IBM, y le dijo al consejo directivo de la UCA que si dejaban que un profesor liberal hablara, él donaba uno de esos aparatos inmensos en esa época, que ahora están en un teléfono de computadoras, y lo invitaron a Enrique Loncán a hablar a las 8 de la mañana un sábado. No. Tuve que arrastrar a mis colegas porque nadie quería levantarse a esa hora, un sábado, que no había clases, y me acuerdo que Augusto Conte MacDonald lo presentó diciendo: acá va a hablar una persona que, como ustedes saben, es un enemigo del Estado y no cree en que hay que apoyar a la gente pobre. Más o menos esa fue la invitación. Pero te agrego, Willy, muy importante, que con el tiempo el hijo de Conte MacDonald se hizo del ERP. Entonces a Augusto Conte MacDonald no se le ocurrió nada mejor que pedirle una entrevista a su amigo, el general Suárez Mason, para decirle: por favor, ayúdeme, porque mi hijo se hizo del ERP. Y Suárez Mason le dijo: ¿cómo no? Mándelo. Lo mandaron y lo fusilaron. Y cuando Augusto Conte MacDonald se enteró que lo habían fusilado, se suicidó. Al contar esto, cada vez que lo cuento, me emociono enormemente, porque a pesar de los debates y discusiones que he tenido con Conte MacDonald, me partió el alma este cuento. Sí, qué terrible. ¿Qué eran años, qué años difíciles aquellos, ¿no, Alberto? Sí, y fíjate que te cuento otro relato de tantos los que tengo, que muestran una honestidad intelectual notable, y es cuando me invitó Ricardo Sin a hablar en la Universidad de las Américas en Washington. Éramos varios expositores. El último fue el general Jorge Martínez Quiroga, agregado militar en la Embajada Argentina, para hablar del terrorismo en la Argentina. Y hablaba y no mencionaba a los montoneros. Entonces Ricardo Sin, que estaba delante mío en la audiencia, le toco el hombro y le digo: Ricardo, no se puede tolerar que alguien esté en representación de la Argentina hablando del terrorismo y no mencione los montoneros. Me dijo: no te preocupes, yo voy a intervenir. Pasaba el tiempo y como no intervino, levanté yo la mano y dije: general, me da una vergüenza horrible que delante de toda esta audiencia usted esté hablando del terrorismo en la Argentina y no mencione los montoneros. Bueno, me llamó aparte después, me dijo: usted me ofendió en público. Le quiero decir que Videla me mandó un mensaje expreso diciendo que no hay que mencionar los montoneros porque son peronistas y hay que recuperarlos. Entonces yo le dije: general, la vergüenza es mucho mayor. Esa noche en la Embajada Argentina fue todo muy tenso, muy complicado. Y fíjate, Willy, que al tiempo, cuando yo era rector de SIADE, suena el teléfono general Martínez Quiroga. Estuve a punto de no atenderlo, pero lo atendí y me dijo: doctor, quiero invitarlo a almorzar en la Escuela de Defensa Nacional, donde yo soy ahora director. Fui con pocas ganas, confieso, y me dijo, antes de sentarlos en el almuerzo: yo escuché atentamente aquella exposición suya, tomé nota de los autores y quiero decirle que tiene razón. Nosotros, los militares, hemos estado cooptados por el nacionalismo. Muchas veces nacionalismo con Z. Me he puesto a estudiar, fue increíble, me nombró, estuve como profesor ahí unos 2 o 3 años, iba a todos los actos de graduación de SIADE, donde invitaba a profesores liberales como Vargas Llosa, como Paul Johnson, como tantos, como el premio Nobel Buchanan, el premio Nobel Hayek, tantos han ido. Siempre iba y escribió un libro que se llama El Poder, y hace muy poco tiempo, Willy, sí, me escribió su hijo, que es ingeniero agrónomo, Eduardo Martínez Quiroga, para decirme: mi padre murió y quiero agradecerle mucho porque usted le hizo un efecto notable en su pensamiento que me lo transmitió a mí, así que muchas gracias. Todo muy, muy emotivo. Qué emotivo. Alberto, su padre fue responsable de que von Mises, von Hayek y otros vinieran a la Argentina para dar conferencias y ayudaran a expandir las ideas austríacas, ¿no? Exacto, Willy. Ludwig von Mises estuvo en el 59 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Era decano que mencioné antes, Chapman precisamente, en el aula magna ahí.
Fueron 6 conferencias que se publicaron luego, Unión Editorial de Madrid, y mucho más adelante me pidieron a mí que escribiera un prólogo, que lo hice con gran emoción y satisfacción. Y cuento como una anécdota, y espero que esto no trascienda mucho, la 6ª conferencia me la perdí porque le hice un duplicado de las llaves del auto a mi padre y salí con una chica. Bueno. Bueno, seguramente lo hubiera perdonado, Alberto. Y después, bueno, Hayek tuvo la gran generosidad de escribir un prólogo para mi libro Fundamentos de Análisis Económico, que lo hizo el prefacio William Simon, el exsecretario del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Muy generoso Hayek. Quiero contar que cuando yo lo invité, además de las invitaciones de mi padre, yo lo invité, tanto él como Buchanan, como Gary Becker, 3 premios Nobel de Economía que invité, los 3 no quisieron viajar en primera ni en business y no cobraron honorarios, ninguno de los 3. Esto para mostrar la enorme generosidad. Y quiero contar también, Willy, que en el año 68, cuando fui becado a Estados Unidos, tuve el privilegio de asistir a las últimas clases de Ludwig von Mises en la Universidad de New York, que ahí lo conocí y estuve por primera vez con Israel Kirzner, y hice un seminario en el departamento de Murray Rothbard, que era un seminario de 6 sesiones, uno cada 15 días, que después me percaté que era el precalentamiento de su libro For a New Liberty, que tuvo una gran difusión, está traducido ahora al castellano. Qué bueno. Leyendo toda su currículum y toda su trayectoria, Alberto, llego y estoy leyendo un artículo publicado por usted que dice Mi primo el Che. Usted Sí, era primo del Che Guevara. Sí, primo segundo. Mi padre era primo hermano del padre, Guevara Lynch, Ernesto. Sí, Guevara Lynch. Guillermo Guevara era casado con Anita Lynch, que era la hermana de mi abuela materna, mi abuela paterna, entonces primo segundo, y ese artículo yo explico, en fin, todo lo que sé de la familia, porque como sabés, Willy, las familias todas, cuanto más grandes, más hay posibilidad de tener bueno, regular, malo y pésimo. En este caso era esto último. Sí, sin dudas. ¿Cómo siguió su carrera una vez, Alberto, que bueno, primero tiene el doctorado en la UCA y después en la UADE? ¿Cómo sigue su carrera ya habiendo dejado atrás la formación académica, de hecho, en niveles elevados? Bueno, tuve la fortuna de poder dar clases, bueno, en España, en Chile, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en algunos casos presencial, otros casos por Zoom, sobre todo ahora que ha mejorado tanto la resolución de imagen y el sonido, y hay preguntas y repreguntas con facilidad a través de Zoom. En la Universidad de Buenos Aires fui profesor titular en 5 carreras: Ciencias Económicas, en Derecho, en Ingeniería, en Sociología y en Filosofía y Letras. Recuerdo, Willy, que fui el primer no abogado que ganó un concurso en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y ahí colegas, profesores, estaban todos muy impresionados. Me acuerdo que uno me dijo, quiero decirle, doctor Venegas Lins, que yo objeté su concurso. Bueno, le agradezco mucho la confianza, dígame por qué. Bueno, porque usted no es abogado. Entonces yo le dije, mira, y esta respuesta parece de Woody Allen, pero es seria. Le dije, pero dígame, doctor, supóngase que a la Facultad de Química haya que enseñar Derecho Constitucional. ¿Usted cree que tiene que enseñarlo a un abogado o un químico? Un químico, por supuesto, me contestó. Entonces, bueno, qué loco. Entonces, ahora yo tengo un ahijado de tesis doctoral en economía, que es Vicente B. Corta Sola, que doctor en economía conmigo, digo, yo le apadriné, fui director de su tesis. Él es también doctor en Derecho y ahora es profesor emérito en la UBA. Él introdujo en la Argentina una tradición muy conocida en Estados Unidos, que es Law and Economics, Derecho y Economía, donde se unen las dos tradiciones, porque como vos sabés, Willy, tradicionalmente el abogado le hablaban del mercado y decía, eso es una cuestión de economistas, no tengo nada que ver.
y el economista le preguntaban de marcos institucionales y decía, eso es una cuestión de abogados. Ahora, gracias a Law and Economics, que se ha replicado en varias facultades hoy en la Argentina, esa tradición vieja del mundo anglosajón, como digo, esa cuestión de los nichos ha desaparecido, afortunadamente. Ahora también, y lo escribí hace poco, recuerdo que en mis andanzas en la distinta facultad, en la época en Filosofía y Letras, donde era una cosa absolutamente impenetrable, cuando fui a dar mi primera clase, un celador se me acercó y me dijo: profesor, tenga cuidado con lo que dice porque acaban de tirar el profesor de lógica por la ventana. Wow. Eso, te imaginás que me hizo temblar las piernas al entrar en clase. Pero fue todo un debate, pero con los alumnos ha sido mi mejor experiencia, porque mirá, Willy, yo tengo un latiguillo el primer día de clase y digo, si algo no resulta claro, por favor, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discútanme. Pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo conmigo, hagan de abogado del diablo, porque ese debate saca todo lo que uno tiene adentro y no quedan los alumnos murmurando en los recreos o murmurando después del semestre, se desahogan y les facilito el tema del abogado del diablo porque sé que muchos están aparentando ser abogados del diablo, pero en el fondo están de acuerdo con lo que dicen en la refutación de lo que yo estoy presentando. Y ese tipo de debates en las clases permite al final del semestre tener una relación, te diría, Willy, de amistad con los alumnos y las alumnas. Y aparte terminan la amistad con... no es la cercanía física, sino la comunión de ideales. Y son tan receptivos, tan hospitalarios. Pero claro, si no tienen la oportunidad de escuchar otra campana, están con su cuadernito 5 o 6 años y salen repitiendo las mismas pavadas de siempre. Entonces, el ejercitar el espíritu crítico, el enseñarles que es muy importante debatir, discutir, ver desde distintos ángulos el problema ayuda muchísimo. Bueno, obviamente, Alberto, de ese intercambio ganan los dos también, ¿no? Es enriquecedor para ambas partes. Exactamente, exactamente. No hay mejor forma de aprender que enseñar. Sí, tal cual. Lo decía un gran físico decía eso, Richard Feynman, premio Nobel también, que decía que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Mira vos, no tenía eso, pero ya que puntualizás lo del premio Nobel en física, hay una cosa que es muy importante y que veo, y seguramente vos verás, y nuestros oyentes también, la falacia de generalización. Esto es, un individuo que es extraordinario en el tenis, le preguntan sobre la evolución del dólar y se despacha, digamos, como si supiera, sin darnos cuenta que otro premio Nobel, Einstein, decía con gran razón, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Tal cual, tal cual. ¿Cuándo decide Alberto, o se le empieza a germinar en la cabeza, fundar el ESEADE, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas? Bueno, eso es muy interesante, esto que preguntás, y muy importante, Willy. Cuando yo llegué de la beca que mencioné, tuve la gran suerte que Alberto Servente, presidente de la Bolsa de Comercio, me nombró asesor económico. Guillermo Alchurrón, de la Sociedad Rural Argentina, me nombró, me hizo muchos contactos, pero me nombró asesor económico de la Sociedad Rural Argentina. Armando Brown me hizo asesor económico, me invitó a ser asesor económico de la Cámara Argentina de Comercio y el CICIP, ¿no? El Consejo Interamericano de Comercio y Producción. De manera que ahí tuve la oportunidad de tomar estrecho contacto con muchos empresarios de primer nivel, y eso me permitió reclutarlos para financiar, apoyar y fundar en el año 1978, ESEADE, que fue, como señalás, la primera institución de posgrado independiente de la universidad que tomó tradiciones de pensamiento como la escuela austríaca, como la escuela de Chicago, como el Public Choice de Buchanan,
y tantas otras tradiciones completamente desconocidas en la Argentina. Fue también, yo fui 23 años rector en ESIADE, y fue también muy barranca arriba, muy cuesta arriba, mucha lucha, mucha pelea. Cada vez que yo aparecía en radio y tal vez algunos artículos tuyos que me publicabas en ámbito financiero, perdía varias becas y tenía que reconquistarlas, porque a veces había mucha incomprensión respecto de lo que estaba ocurriendo, y separar por completo la cuestión política de quién estaba gobernando en ese momento del mundo académico también fue cuesta arriba para mí. Justo recién mencionaste ámbito financiero. Yo trabajé con Julio Ramos, recuerdo que te tenía un aprecio fenomenal por todo lo que estabas haciendo en la difusión de las ideas. Sí, Julio Ramos yo le tenía un aprecio muy, muy especial. Gran persona, Julio Ramos. Gran persona. Gran persona. Recién hablamos también del ESIADE y al mismo tiempo, ¿cómo pensás, y te lo saco a colación, de cómo se está enseñando hoy economía? Porque no sé si el mismo año, pero en paralelo o en años siguientes ya empezaban a surgir también la UCEMA, hoy UCEMA, en ese momento el SEMA, y años más adelante el DITELA. ¿Cómo pensás que fue evolucionando la enseñanza de la economía en la Argentina? Bueno, muy bien, muy bien. Fíjate que yo soy profesor titular ahí de análisis económico en UCEMA. Ahora soy muy amigo de Edgardo Zablowski, sí, que es el rector de la universidad actualmente, y de paso paso un chivo, que en un libro de él sobre educación me invitó a que le haga el prólogo, y yo resumo en una píldora, en una cosa telegráfica, cuál es mi posición respecto del tema educativo en ese prólogo. Y la Universidad de Itela, por ejemplo, en la maestría de Derecho y Economía, lo que te mencioné recién, que es relativamente nuevo en la Argentina, la dirige mi exalumno de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Stordeo, que es una persona extraordinaria, de manera que hay filtrado por muy distintas casas de estudio hoy en la Argentina esta cuestión, que también tiene un apoyo logístico de otra naturaleza, si vos querés, en distintos think tanks. Por ejemplo, Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Bases y la Fundación Libertad en Rosario, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, el Club de la Libertad en Corrientes, que tienen grupos de chicas y chicas, donde tienen ateneos de lectura, donde producen tesis doctorales de jóvenes y chicas y chicos que son extraordinarios. No es suficiente nunca hay que darse por vencido, nunca hay que pensar que la cuestión ya está hecha, son luchas permanentes. Claro. Yo a veces digo en mis clases, puede parecer una exageración, pero antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos, ¿qué diablos hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. Todos, cada uno de nosotros, Borges decía que todos es una abstracción, cada uno es una realidad. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. No importa si nos dedicamos a la música, a la jardinería, a la filosofía, medicina, economía o lo que fuera, para que nos respeten. Porque a veces hay la tendencia de mirar como si fuera en una enorme platea, mirando el escenario, echándole la culpa y la responsabilidad a quienes están en el escenario. Somos todos responsables. Eso de endosar la responsabilidad de otros es un muy buen sistema para que se derrumbe esa platea y ese escenario, de manera que tenemos que contribuir. Hay una frase y un pensamiento muy importante de Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde Tocqueville dice, en países donde ha habido gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado, y ese es el momento fatal. Eso es lo que pasó en la Argentina. Éramos el aplauso del mundo desde la Constitución de Alberdi del 53 hasta el golpe fascista del 30, y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que entramos en un cono de sombra espantoso, pero en ese periodo teníamos salarios e ingresos superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus. Suiza, Francia, Italia, España, a la misma altura que los de Inglaterra.
guerra, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores como Estados Unidos y en algunos casos mejores. Pero al dar por sentado, como decía Tocqueville esto, resulta que empezaron a meterse en las cátedras los de la CEPAL, los fascistas, los marxistas, los socialistas, estatistas, etc. Y cuando se produjo el debate, resulta que los supuestos defensores de la libertad no tenían nada que responder porque no habían estudiado, porque lo dieron por sentado. Y fue arrollador lo que ocurrió hasta este momento, con la asunción de este gobierno y este presidente que a todos nos da una enorme esperanza por las metas que se ha propuesto. ¿Y cómo fue Sí. cómo viste en los 80 y fines, casi te diría, la aparición de la UCD? Bueno, qué bueno lo que estás indagando como una operación detectivesca de hurgar. Yo tenía un gran aprecio por Álvaro Alzogaray, éramos miembros juntos, teníamos sitiales en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde hemos conversado mucho, y yo lo visité muchas veces en su oficina en la calle Riobamba. Él me ofreció muy generosamente ser diputado, que no acepté porque estaba, como digo, en las tareas académicas que me parecía que precedían en importancia para correr el eje del debate, para que alguna vez en la política se pudiera ir al fondo del asunto, como está ocurriendo ahora. Pero Álvaro Alzogaray abrió un esquema, abrió un camino, exploró una avenida, digamos, pero no ni remotamente con la fuerza que lo está haciendo el actual gobierno. Si uno mira las metas, por ejemplo, que se propuso Javier Milei cuando habló el 10 de diciembre del 23 en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, su primer Davos cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, en las Naciones Unidas, recientemente en el BID. En fin, son propuestas, metas que se propone a pesar de todas las restricciones políticas, todos los palos en la rueda y toda la cuestión, que no son solo un ejemplo para la Argentina, sino para el mundo. Yo el otro día estaba oyendo a un periodista italiano que decía, ahora los ojos del mundo están en la Argentina, y yo pensaba, pero qué raro, hace 10 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que estamos en los ojos del mundo. Es una cosa extraordinaria lo que ha ocurrido. Y a nadie se le escapa que Javier Milei en su campaña ha sido una serie ininterrumpida de clases sobre marcos institucionales y sobre economía. El único caso que conozco que no está tampoco a la altura de Javier Milei es mi querido Ron Paul en Estados Unidos, que fue 4 veces candidato a presidente y en debates presidenciales hablaba del ciclo económico de la escuela austríaca, algo absolutamente de marcianos, digamos, pero así se fue abriendo mentes. Qué bárbaro. ¿Y en los 90 cómo viviste y si tuviste algún diálogo con Carlos Menem o Domingo Cavallo en los 90? No, ninguno. Cero. Yo creo que... ¿Cómo viste ese proceso? Hay que hacer una excepción en el caso de los intentos de Cavallo en cuanto a la convertibilidad, que se le llama convertibilidad por una cuestión de marketing, digamos, recordando las cajas de conversión, sí. Billete oro, pero en realidad es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, es técnicamente eso. Pero en todo caso tiene el mérito de haber intentado eso, que explotó por los aires porque el déficit fiscal, por el gasto público, por el endeudamiento, que es absolutamente incompatible con eso. Y después la arquitectura que concibió Domingo Cavallo respecto de las AFJP, que luego fueron estafados brutalmente por el gobierno anterior, ¿no es cierto? Sí, terrible. Sí. Y después del 2001, la crisis del 2001, ¿te imaginabas que Argentina iba a caer en tamaño de deterioro como ocurrió en la gestión del kirchnerismo y todas sus medidas populistas? No, no me imaginé que la caída iba a ser tan brutal, pero tampoco, Willy, me imaginé que iba a haber
un intento de recuperación en el actual gobierno. Hay una expresión que utilicé por primera vez en la Feria del Libro del 23 y lo he repetido varias veces, la última vez en la comida de la Fundación Libertad y también cuando presenté el libro de Agustín Laje sobre globalismo este año en la Feria del Libro también, utilizo la expresión que para mí, después de haber estado batallando durante más de medio siglo en esta cuestión, que aparezca esto, para mí no se me ocurre ninguna otra expresión mejor, a mi mujer no le gusta mucho que la diga, es un orgasmo intelectual de características fenomenales lo que ha ocurrido para mí. Es algo que jamás me imaginé. Y tampoco me imaginé, la primera vez que lo visité a Javier Milei en Olivos, que me dijo, venga, profesor, que le quiero mostrar algo en mi despacho, y veo que en su despacho hay una pintura de mi persona en su despacho. Esto realmente, en el presidente de la República, en la oficina, una cosa, bueno, increíble. Ahora, no hay que dejarse estar, como dice el presidente, hay mucho que hacer, mucho que corregir, mucho que debatir, queda muchísimo por hacer y hay que estar pendiente de este nuevo proceso electoral que estamos enfrentados, Alberto, a los efectos de poder reafirmar cosas, porque como vos has dicho en televisión y te he escuchado muchas veces, esto se ha logrado con una ínfima representación parlamentaria, de manera que eso hay que reforzarlo. Totalmente. Alberto, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar o lo conociste a Javier Milei? Bueno, no te puedo decir el año, Willy, pero fue una invitación de Javier, lo recordamos el otro día por WhatsApp con Javier, fue una invitación que me hizo él para almorzar en La Biela, en La Recoleta, donde tenía mi libro Fundamentos de Análisis Económico, todo subrayado, marcado, y me impresionó la profundidad del análisis, su honestidad intelectual de reconocer que como tantos otros había sido tomado por los neoclásicos y por otras corrientes de pensamiento muy distintas del espíritu liberal y cómo fueron influyendo estos profesores, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, etcétera, que tanto cita, en su pensamiento, y me agradeció mucho que haya influido en él a través de ese libro que él tenía, me hizo algunas preguntas y todo, y a partir de ese momento nunca nos despegamos, diría yo, tenemos un contacto permanente en su campaña y en la presidencia. Yo nunca me imaginé, digo, que iba a ganar estas elecciones, pero es una esperanza para la Argentina y como antes decíamos, Willy, una vez lo hicimos los argentinos, que éramos la admiración del mundo, lo podemos y lo debemos, lo debemos a nosotros poder repetir eso, porque esto es un tema de hacerle un favor a un presidente o un gobierno o un partido, es un favor que nos estamos haciendo a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y Alberto, ¿cuándo viste en algún momento del 2023 que Javier Milei iba a ganar, iba a ser el próximo presidente de los argentinos? ¿En las PASO, cuando obtiene el 30%? ¿Cuando sale segundo de Sergio Massa en la primera general? ¿En la previa del balotaje? ¿Cuándo viste que, aquel que me vino con mi libro va a ser el próximo presidente? Yo no me imaginé eso, a pesar de que hay un video mío que participé en una de sus presentaciones multitudinarias y luego en el Movistar Arena lo precedí en el uso de la palabra, la campaña, y decía y repetía, dentro de poco vamos a tener que dirigirnos a Javier Milei como señor presidente, y bueno, todos aplaudían y todo eso, pero yo reconozco que en el fondo no tenía mucha fe en que eso iba a ser así, no tenía ni remotamente la seguridad y fue una sorpresa fantástica para mí y en alguna medida para él también este triunfo. Y me da no sé qué y me apena algunas operaciones que le hacen, algunas imputaciones muy injustas, pero en fin, hay que seguirla peleando y afortunadamente tiene mucho coraje, Javier, y convicción sobre todo.
¿Qué sentís cuando el presidente te llama prócer del pensamiento liberal en la Argentina? Lo que hubiera sentido tu padre también de esto, ¿no? Bueno, lo tomo como una manifestación de enorme afecto y cariño. No me tomo muy en serio lo de prócer, pero sí reconozco que me satisface enormemente que haya citado tanto mi definición de liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que dicho sea de paso agrego que cuando digo el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no estoy diciendo para nada que tenemos que adherir o suscribir el proyecto de vida del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto de vida del vecino, pero en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no puede recurrirse a la fuerza agresiva, sino solamente defensiva. Esto es donde hay lesión de derecho. Y después, Willy, hay una palabra, una palabreja que se utiliza mucho de muy buena voluntad y con buen espíritu, que es tolerancia, pero a mí la palabra tolerancia me suena con cierto tufillo inquisitorial, como si alguien estuviera parado en la loma y tolera y perdona los errores de otros. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Yo tengo además bajo mi computadora aquí en la biblioteca una enorme leyenda que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, esto es, no hay palabras finales. Estamos sentados en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas, como que el mismo Popper, que lo he citado antes, dice que el conocimiento son corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones en todas las ciencias, de manera que tenemos que estar atentos a nuevos paradigmas, a nuevos proyectos, a nuevas visiones, a explorar nuevas avenidas, como he dicho, ¿no? Claro. Alberto, ¿cómo? Porque Sí. agrego el conocimiento no es un puerto, el conocimiento es una navegación permanente, Sí. No hay un destino final a que se llega, ¿no? Sí, aparte la sabiduría total no existe. Claro, exactamente. Alberto, ¿cómo viste y qué paralelismo podemos hacer, incluso la conexión entre Mauricio Macri y Javier Milei? Bueno, yo te cuento, a ver si me pierdo un poco en los años, pero si no me equivoco, en diciembre del 22 y 2 en el año 23, los convoqué para hacer un Zoom conjunto a Mauricio y a Javier. Fueron 3 sesiones muy agradables, pero y con mucha franqueza, porque yo le dije a Mauricio Macri, bueno, no se te habrá escapado, para empezar estas conversaciones, mis críticas a tu gobierno, vos aumentaste los ministerios, vos pretendiste nombrar a 2 ministros de la Corte por decreto, vos aumentaste la deuda, vos aumentaste la inflación, tu gobierno entregaba planes sociales a los piqueteros y además, Mauricio, me cuesta mucho decirte esto, pero también critiqué tu bailecito pornográfico con la banda presidencial en la Casa Rosada. Eso está bien para otros, pero no para gente seria. Bueno, pero a pesar de eso, cuando yo le dije, la primera vez que estuvimos presencial fue en lo de un ex embajador en París, y me dijo, no, Alberto, no es cierto, no fue la primera vez. Yo cuando era jovenzuelo asistí a tus seminarios y aprendí mucho. Esto lo cito solamente para ver el ambiente cordial. Pero al mismo tiempo veía que no llegábamos a ningún lado. Y me acuerdo que una vez que estaba viviendo en lo de Berti, sonó el teléfono, Mauricio Macri me dijo, me gustaría tener un cuarto Zoom. Y yo le dije, bueno, Mauricio, con toda confianza te digo que no veo la utilidad de mi participación, porque todo lo que sentía ya lo dije. Si querés te doy el contacto directo de Javier, y bueno, y así fue. Y me acuerdo que le agregué otra cosa. Le dije, mirá, Mauricio, también me cuesta decirte, pero anoche, porque era anoche, en el momento que me estaba llamando, en el programa de Morales Solá, vos dijiste que si Perón viviera, votaría por Juntos por el Cambio. Me pareció eso un bochorno. Entonces me dijo, Alberto, eso es una chicana política que se utiliza. Mauricio, una chicana, pero una chicana bastante jorobada. Bueno, pero yo creo que la diferencia sustancial, porque yo creo que Mauricio Macri es una buena persona, está bien intencionada. Ahora me alegro que hayan hecho
acuerdos con la gran Karina Milei para ir juntos en las elecciones, en diferentes distritos. Claro, lo contrario era casi suicida, digamos, así que lo aplaudo a eso. Era un regalo para el kirchnerismo. Claro, es una buena persona, está bien inspirado, pero no tiene ni remotamente las convicciones y el coraje que se desprende de esas convicciones de Javier Milei. No me gusta mucho hacer cuestiones personales, yo espero que esto no lo tomen a mal, subrayo que es una buena persona, bien inclinada, y me alegro este convenio, este acuerdo, esta alianza que se ha hecho ahora, ¿no? ¿Qué peligros? Y ahora ya entrando y en la última parte de la entrevista, y no te robamos más tiempo, Alberto, de hecho sos muy generoso, ¿qué riesgos ves a futuro para que esta que es la Argentina hoy caiga en otra etapa de fracaso o de deterioro, digamos, después de tantos intentos de enderezarnos? Bueno, esta última consulta, de nuevo, Willy, pone en evidencia que sos un periodista brillante y no se te escapa ninguno de los puntos centrales en los distintos análisis. Yo creo que el peligro es el exceso de confianza, que pensemos, otra vez para citarlo a Tocqueville, que esto está garantizado, que ya hemos tenido éxito, que tocamos el cielo con la mano, y eso, ahí empieza el derrumbe. Yo creo que tenemos que estar sentados en la punta de la silla permanentemente, contribuyendo, influyendo, debatiendo estas ideas y no soltar prenda del asunto para no retroceder y nunca subestimar a los populismos y a los estatismos que han hecho tanto daño a la Argentina, muy especialmente, Willy, a la gente de menor poder adquisitivo, porque termino con esto diciendo que los liberales tenemos que insistir ad nauseam, diría yo, en la relación que hay entre tasas de capitalización y salarios e ingresos en términos reales. O sea, tasa de capitalización quiere decir maquinarias, equipos, herramientas, instalaciones, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre los salarios de Uganda y Alemania. No es un tema de etnias, no es un tema de recursos naturales. Fíjate que África condensa la mayor cantidad de recursos naturales y en la mayor parte de los países hay una miseria espantosa. Japón es un cascote, que el 20% es habitable, y mirá lo que es Japón o Suiza, que no tiene recursos naturales. El tema es de las cejas para arriba. El tema es una cuestión educativa y no de adoctrinamiento, sino de ejercicio de pensamiento crítico. Con esto termino y quiero agradecerte muchísimo el espacio y la invitación, Willy, y un placer enorme después de tanto tiempo que no hemos tenido una conversación la verdad, tan larga. Re interesante, Alberto. La última pregunta es solo consejos a jóvenes que hoy están iniciándose en la economía, que me la piden siempre los estudiantes. ¿Qué consejo le das? La última pregunta. Bueno, yo no sé si no sería o no es un poco de arrogancia que me ponga yo a dar consejos, pero sí les diría a los jóvenes que, como ellos saben, los canales más enfáticos o más fértiles para producir corrimientos en el eje del debate y finalmente para poder ejecutarlo en la política es el dar clases, escribir libros, ensayos, artículos. Pero hay muchos jóvenes y mucha gente que no tiene acceso a esos niveles o a esos canales, por lo tanto les sugiero muy enfáticamente, y lo he sugerido afortunadamente con éxito en otros casos, tener ateneos de lectura. Esto es, en casas de familia, tomar un buen libro con 4 o 5 personas. Alguien expone, el resto debate, y así se van turnando con esto, y al año siguiente cada uno de los 5 con 5 otras personas, también en casas de familia. Eso tiene un efecto multiplicador fenomenal en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales, en las familias. Esto es, por supuesto, tratar de tomar libros que esté abierto el espectro, que no estén sentados sobre determinado tema, sino que tengan aspectos históricos, filosóficos, económicos, jurídicos, a los efectos de mostrar, como alguna vez escribí, el liberalismo no se corta en tajos, o sea, es un conjunto de visiones que son inseparables entre sí. Espectacular, Alberto. La verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy generoso, el cariño de siempre de aquellos años, desde aquellos
aquellos años de ámbito financiero. Gran abrazo, espero verte pronto. Un gran abrazo, espero verte pronto también, y recíproco el cariño de aquellos tiempos que los mantengo, Willy. Bueno, saludos a toda la familia y de vuelta mil gracias por tu tiempo. Gracias a vos, hasta luego. En septiembre vuelve Argentina Oil and Gas Expo, el evento más importante de la industria de los hidrocarburos de la región. Lanzamientos, conferencias, networking y más de 400 empresas te esperan. Argentina Oil and Gas Expo, del 8 al 11 de septiembre en La Rural, predio ferial. Acreditate sin cargo en www.aogexpo.com.ar. Organiza IAPG. Realiza Messe Frankfurt, Argentina. Hasta aquí la entrevista en Shot Financiero. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de este podcast. Antes, les dejamos el siguiente consejo. Marcos Victorica, un economista con mucha trayectoria aquí y en el exterior, acercó un cuadro interesante. Muestra cómo los activos que vende en su empresa, Bus Storage, generaron 3 veces más rendimientos que los bonos del Tesoro norteamericano entre los años 2016 y 2025. Lo interesante aquí es que la empresa de Victorica comercializa storages en Estados Unidos, que son espacios de guardado tipo bauleras muy comunes en ese país. Activos alternativos como esos storages pueden producir más ganancia que bienes que históricamente se usaron para resguardar el ahorro. Conoce más en busstorage.com. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero.